Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. Son las 10:01 y ya teníamos la presentación de nuestro enlace económico y en particular queremos quedarnos con el escenario internacional y lo que pueda significar para nuestro país, porque bueno, cunden los aranceles. China advirtió a los Estados Unidos que está dispuesta a librar cualquier tipo de guerra después de las tasas comerciales impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los que la nación asiática respondió imponiendo sus propios aranceles a productos estadounidenses que entraron en vigencia el día de hoy. Por otro lado, Trump advirtió que los aranceles a Canadá y México previstos para el 2 de abril podrían subir y que el aplazamiento de un mes fue un pequeño respiro. Recordemos que los aranceles del 25% de estos países fueron pospuestos temporalmente. Pero surgen también otras preguntas desde acá. ¿Cómo debemos mirar estas escaramuzas comerciales en Chile? ¿Nos puede afectar indirectamente? Y hay otro tema que se avisora en el horizonte. ¿Debemos preocuparnos frente a la Executive Order de Estados Unidos para evaluar la pertinencia de nuevas tarifas al cobre? Es parte de lo que queremos conversar a esta hora junto al economista de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Rodrigo Caputo, que ya está en conexión con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días para nosotros. Buenas tardes para usted que está por allá en Europa. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, profesor, y bueno, con bastante interés de poder ir ahondando un poquito en esto. Lo primero, vamos a lo macro. ¿Cuánto puede afectar al mercado mundial y obviamente al chileno la guerra de aranceles? Recordemos que después de haber impuesto aranceles adicionales del 10% a todos los productos chinos, Trump decidió el 3 de marzo aumentarlos al 20%, a lo que China respondió a propósito de lo que decíamos de inmediato, anunciando impuestos del mismo tipo contra productos agrícolas estadounidenses. ¿Cuánto puede afectar en la globalidad y también como país lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China para partir? Sí, quizás lo primero que hay que decir es que esto es algo que Trump había anunciado en su campaña. Él parte de un supuesto que quizás ningún economista coincide, que es que los aranceles altos pueden beneficiar a Estados Unidos. Entonces la conjetura que él tiene es que a medida que él eleve los aranceles a productos importados, la industria americana se va a fortalecer. La verdad que eso no es factualmente, no está sucediendo. De hecho, la bolsa americana está hundiéndose ahora. La posibilidad de recesión no se ha descartado. Y eventualmente, y hay un consenso en economía, al menos sobre este tema, una guerra arancelaria no beneficia a nadie. O sea, ni siquiera Estados Unidos debería haberse beneficiado. En términos globales, esto lo que se va a traducir es en un menor comercio internacional, que es esperable, pero probablemente en una caída de PIB, no solo los países que comercian con Estados Unidos, sino el propio Estados Unidos, que depende fuertemente de cierto tipo de importaciones para su propia industria nacional. Entonces, ni siquiera es un juego de suma cero, lo que gana Estados Unidos lo pierde otro país, sino que es probablemente un juego de suma negativo, todos los países pierden. Claro, porque además uno empieza a hacer el análisis de las vinculaciones que tiene China con buena parte del mundo. Y efectivamente, cualquier alteración que pueda tener su economía, obviamente va a influir en el resto. Exacto, sí, es un punto muy importante que destacas tú. Que efectivamente, aun cuando una economía no comercie directamente con Estados Unidos y no sea sujeta a aranceles de forma directa, si es que comercia con China, digamos, que es el caso nuestro, el comercio menor de China con Estados Unidos nos va a pegar de forma indirecta. Entonces va a haber menos demanda por los bienes nuestros. Entonces es un efecto indirecto que muchas economías van a sufrir también, más allá de que tengamos aranceles hacia Estados Unidos o no. En el caso de los aranceles a Canadá y México, que ya lo decíamos, están ahí en esta suerte de pausa, y tomando en cuenta que de alguna manera están dentro de nuestra región, ¿qué podemos observar ahí? Sí, Trump ha anunciado aranceles a ambos países. Ellos tienen acuerdo de libre comercio, Estados Unidos, México y Canadá, el NAFTA, desde hace ya 30 años casi. Son socios súper importantes y esta es una medida que Trump ha dilatado de alguna forma, la ha anunciado, pero no la ha querido implementar aún del todo, en parte porque va a perjudicar a la economía americana, sin duda. Uh-huh. Entonces, parte importante de la industria americana depende de importaciones que vienen de México y de Canadá. Entonces, es algo que yo creo que probablemente lo está usando como una moneda de cambio para que Canadá y México adopten cierto tipo de políticas
no sé, de control de fronteras, etcétera, de control de narcotráfico, pero algo que eventualmente está dilatando porque no le conviene a Estados Unidos, esa es la verdad. O sea, y Trump lo tiene relativamente claro, el mundo empresarial americano también. Entonces, como tú mencionaste, eso se está posponiendo. Hace un tiempo se pensaba que iba a ser ahora a principios de marzo, lo está postergando hacia abril, y yo creo que lo van a negociar. Esa es mi impresión. Creo que sería como algo más bien perjudicial para Estados Unidos si es que insiste en esta medida. Sí, comentábamos los efectos de un país como Chile que tiene relaciones con China. Sin embargo, en el caso de Canadá y México, ¿qué podemos decir de esas relaciones? ¿Cuánto también podrían afectar en forma colateral? Sí, quizá el comercio nuestro con México y con Canadá quizá no es tan intenso como en Estados Unidos, pero también de alguna forma, se va a ver perjudicado en la medida que la industria americana eventualmente también se contraiga como efecto de los aranceles que va a imponer a Canadá y a México. Entonces, probablemente también ahí nos va a pegar de forma indirecta vía la desaceleración americana eventualmente. Quiero ir a algo que ya lo decíamos, se está viendo en el horizonte. Estados Unidos ordenó una investigación para evaluar la pertinencia de establecer nuevas tarifas al cobre, medidas que obviamente ponen en guardia a nuestro país. Ahí es bien importante saber qué efectos podría significar para Chile que se tome una medida en torno a aumentar estas tarifas o particularmente estos aranceles. ¿Cómo lo observa, profesor? Sí, bueno, en Chile nosotros producimos cerca del 30% del cobre, quizá algo menos. Entonces, claro, es una noticia bastante mala. Paradojalmente, y yo todavía no entiendo muy bien cuál es el mecanismo que genera esto, el precio del cobre ha ido aumentando de forma sistemática, en dólares. Entonces, la medida que podamos diversificar hacia otros mercados, probablemente podemos atenuar este impacto directo. Veamos si efectivamente al final del día Trump decide imponer estos aranceles y no es más, y no solamente es una declaración de intenciones. Nuevamente, la industria americana, automotriz, etcétera, depende de forma importante de insumos importados. El cobre es uno de ellos. Entonces, para la industria americana tampoco es algo bueno digamos, que los aranceles al cobre chileno suban. Pero sí, sin duda, de materializarse nos perjudicaría. Sí. Sabemos que China es uno de los compradores de materia prima importantes para nuestro país. Sería relevante también ir viendo las proporciones entre lo que se comercia con China, lo que se comercia con Estados Unidos, para ir también aquilatando un poco por dónde podrían ir las dificultades. Sí, creo que comerciamos más hoy día más con China de forma directa que con Estados Unidos. Entonces, claro, la medida que el PIB chino se desacelere es muy mala noticia para nosotros. No solo exportamos cobre, también otras materias primas, frutas, etcétera. Entonces habría que ver en qué medida estas exportaciones reaccionan a los aranceles. Algunas probablemente van a reaccionar más. Estoy pensando en las exportaciones de cobre, etcétera, litio. Otras probablemente menos, las que tienen que ver con alimentos que son destinadas al mercado doméstico chino. Entonces probablemente esas van a tener un impacto menor. Esa sería mi conjetura. Yo les recuerdo que estamos en conversación con Rodrigo Caputo, economista de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, entrando en el tema de los aranceles que ha estado anunciando Estados Unidos, pero además la posibilidad de que eso se pueda extender a otro tipo de materias primas, y particularmente estábamos hablando de la situación del cobre, esta investigación que se está haciendo y que tendría resultados en el mes de noviembre. Ya nos decía, profesor, de que diversificar de alguna manera las exportaciones puede ser una opción, y al menos lo está mirando el Ejecutivo, también mirando nuevos mercados, nuevos horizontes. Se ha señalado que India podría ser una posibilidad para poder ir estrechando nuevos lazos. ¿Qué otros elementos cree usted serían importantes para adelantarse un poco a un escenario de aumento de tasas, profesor? ¿De aumento de tarifas? Sí, perdón, de tarifas. Sí, mira, la verdad que en el corto plazo no hay mucha forma de redireccionar comercio. Por suerte, quizá la matriz exportadora de Chile no está centrada solamente en Estados Unidos. Sí. Uno tendría, digamos, y eso es quizá mi esperanza, digamos, uno tendría que confiar en que China eventualmente haga la labor de diversificar, Europa también haga la labor de diversificar, y eso de alguna forma compensaría, espero, las menores exportaciones que directamente se realizarían hacia China. Los europeos, digamos, y China, como tú mencionabas, digamos, están tomando medidas similares como en respuesta. Entonces, en la medida que nosotros quedemos, por así decirlo, en algún lado donde podamos seguir exportando
Europa y China, podríamos atenuar el efecto directo que tendría el menor comercio con Estados Unidos. Me explico, si en vez de exportarle cobre a Estados Unidos porque hay tarifas, exportamos cobre a Europa, que no tiene tarifas, y que reduce las importaciones americanas, entonces probablemente eso nos podría, beneficiar. Podría ser un contrapeso al menor comercio directo que tendríamos con Estados Unidos. Sí, ahí también surgen grandes preguntas en torno a de qué manera vamos también involucrándonos, o más que nada relacionándonos con otros bloques económicos. Yo mencionaba India, y la India está inmersa en lo que es los BRICS, y sabemos que los BRICS también están buscando formas de poder ir expandiéndose. ¿Es ahí también un camino importante a tener en cuenta, profesor? Sí, un punto que mencionas tú es importante. Chile lo ha venido haciendo desde hace tiempo, suscribiendo acuerdos de comercio bilateral con distintos países. Los BRICS son uno de los países o uno de los bloques con el cual Chile ha suscrito y está suscribiendo hoy día distintos acuerdos de libre comercio. Entonces, creo que seguir en esa dirección, eventualmente, por así decirlo, tomar un seguro contra futuras represalias o futuras alzas de tarifas. Trump está recién empezando, él prometió que iba a aumentar las tarifas y lo está haciendo, y bueno, creo que la reacción es efectivamente tratar de intensificar el comercio bilateral con otros bloques o con otros países. Algo que está haciendo Chile hace tiempo, en todo caso. Sí, profesor, lo último, y hago mención a algo que tocó durante sus reflexiones, en lo que tiene que ver también con muchos productos vinculados a la agricultura. Y cito algo que sale en prensa. El presidente informó que solicitó conformar un grupo de trabajo al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para evaluar los posibles escenarios respecto a la exportación de fruta y alimentos que tenemos con Estados Unidos. De alguna manera también se están generando mesas de trabajo o instancias para ir haciendo estas evaluaciones. ¿Cómo las ve también desde esa perspectiva? Sí, no, yo creo que es algo que hay que hacer. Me parece que está en la dirección correcta empezar a hacer estas mesas. Creo que poco tenemos que decir nosotros como país. Nosotros, la verdad, que tenemos, a diferencia de México o de Canadá, somos relativamente poco importantes para Estados Unidos en muchos aspectos. Así que, aumentar nosotros las tarifas a los productos americanos creo que no es una buena idea, y no tendría, el efecto que tiene que México o Canadá lo hagan, o que China lo haga con Estados Unidos. Entonces creo que más bien la labor debería ser tratar de ver en qué medida podemos bypassear estas medidas o hacer las gestiones que impidan que estas medidas se materialicen. Nuevamente, a diferencia de lo que dice Trump, el aumento de tarifa va a perjudicar a los americanos. Y eso ya se está viendo hoy día. Hoy día, si uno ve las cifras de la bolsa americana, están cayendo. El dólar se ha depreciado a nivel mundial. Creo que le está saliendo un tiro por la culata de Estados Unidos. Yo creo que habría que esperar a que, la fuerza de estos eventos, se materialice de forma adversa para que, de alguna forma, Trump eche atrás varias de las medidas que ya estaba implementando. Lo último, profesor, y siempre mirando además en lo inmediato para la gente, este escenario de guerra comercial que se está avisorando implica también ser más cuidadosos con los gastos, ser más conservadores con los gastos. De repente, si hay una decisión importante en torno a la compra de un bien raíz, por ejemplo, o la compra que puede implicar eventualmente crédito, dejarla para más adelante, aquí también tiene que mirar la persona común y corriente en este escenario de turbulencia internacional. Sí, este escenario de turbulencia internacional puede poner alguna presión a la política monetaria chilena, en la medida que, si es que la inflación no cede, o si es que esto implica mayor inflación importada, eventualmente esto alejaría o retrasaría la baja de tasas, y en ese sentido, los créditos hipotecarios o otros, uno quizá debería esperar un poco a que las aguas se calmen, o a que haya al menos más claridad respecto de los efectos. Mientras tanto, claro, es un escenario altamente incierto que le pone cierta presión a la política monetaria y a la política fiscal en Chile. Entonces yo creo que sí, hay esa voz de cautela que tú mencionas, creo que hay que tenerla en cuenta al momento de pedir créditos o de evaluar los productos financieros que uno podría estar, comillas, adquiriendo.
Bueno, profesor, bien claro nos queda entonces el panorama, las implicancias que puede tener lo que ya está ocurriendo con el aumento de aranceles en algunos países, y lo otro, esta situación eventual que podría ocurrir si es que existen alzas en estas tarifas para el cobre. Lo sabremos en noviembre, pero al menos es importante ir tomando cartas en el asunto. Rodrigo Caputo, economista de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, ha compartido con nosotros esta conversación en torno a este tema. Que esté muy bien, profesor. Igualmente, hasta luego, gracias.